Buenos días, tardes o noches. Reciban un cordial saludo de parte del equipo de trabajo de DataService Inverter. La intención de este video es saludarlos, pues lo acabamos de hacer, y presentarles por este medio una serie de videos cortos que se van a filmar referente a los servicios ofertados por nosotros y temas relacionados. En este primer video les vamos a presentar las normas para el tratamiento de datos personales, la cual es un tema relacionado con la plataforma central de riesgos especializada en el sector del transporte público automotor. Aunque, como vamos a ver a continuación, todo este tema del tratamiento de datos personales es algo mucho más general, abarca mucho más. Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar. Marco legal para la operación de la plataforma tecnológica DataService Inverter SaaS. Bueno, vamos a iniciar esta presentación hablando del Habeas Data. Entonces, ¿qué es el Habeas Data? El Habeas Data es un derecho fundamental que tiene todas las personas para conocer, actualizar y rectificar toda aquella información que se relacione con ella y que se recopile o almacene en bancos de datos. Surgió como parte fundamental de los artículos 15 y 20 en la Constitución Política de Colombia. Entonces, como lo acabamos de definir, el Habeas Data como derecho fundamental, que ahorita vamos a alargar esta definición, es, como le digo, el derecho que tienen todas las personas de conocer, actualizar y rectificar toda información que se relacione con ella y que se recopile o almacene en bancos de datos. Bueno, ¿qué características o qué en especial tiene que el Habeas Data sea un derecho fundamental? Porque como derecho fundamental, igual que el derecho a la vida, a la salud, a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia, goza de especial protección constitucional y legal, aparte de estar amparado bajo medidas constitucionales como la acción de tutela. Su desarrollo y reglamentación requiere de normas especiales que regulen su efectivo cumplimiento mediante la construcción de mecanismos, deberes y obligaciones para su debido respeto. Entonces, en resumen, el Habeas Data está en la Constitución, en donde se encuentran pues los derechos fundamentales, y es equiparable al derecho a la vida, a la salud, a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia, entre otros, y tiene las mismas protecciones que tienen los demás derechos fundamentales, amparado bajo las mismas medidas constitucionales como la tutela. Y como lo dice acá, para que se cumpla ese tema, la Habeas Data requiere el desarrollo y la reglamentación de normas especiales para regular el efectivo cumplimiento de la construcción de estos mecanismos. Bueno, no cabe más de decir que la ley obliga a todas las entidades públicas, empresas privadas, a que mejoren las políticas de información, salvaguardando los datos de los usuarios o los titulares. Es por ello que estas deben revisar el uso de los datos personales contenidos en sus bases de datos y fortalecer sus herramientas para mejorar procesos como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o tratamiento, para tener una mejor administración de datos y proteger los derechos, intimidad del titular del dato personal. Bueno, todos estos son procedimientos que tienen que ver con datos personales. Entonces, lo que acabamos de decir en el párrafo anterior, aparte de que el Habeas Data como derecho fundamental está protegido por la tutela, es necesario que se desarrollen procedimientos, ¿para qué? Para recolección de los datos, el almacenamiento, el uso, circulación o tratamiento. Pero estamos hablando de qué tipo de datos, de los datos personales. De acuerdo con el artículo 19 de la ley 1581 del 2012, la Autoridad de Protección de Datos en Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio, que su abreviatura es SIC, a través de su Delegatura para la Protección de Datos Personales. Entre sus funciones de vigilancia, contempladas en el artículo 21 de la ley 1581 del 2012, se destaca la potestad de investigar, ordenar medidas
disponer y sancionar a quienes incumplan con deberes y obligaciones sancionados en este régimen. Bueno, aquí queda claro pues cuál es la entidad designada por el Estado para proteger los datos personales en Colombia, sin importar pues la empresa o sector. Es la Superintendencia de Industria y Comercio. Vamos a hablar en esta diapositiva sobre cuáles son las principales leyes, sentencias, decretos que regulan el derecho sobre la protección de datos en Colombia. Entonces, en materia de protección de datos personales existen en Colombia las siguientes normas que regulan el tema en Colombia. Las que están resaltadas son como las más importantes, las principales. Entonces, la primera, pues ya lo vimos, la Constitución Política de Colombia, donde se encuentran los derechos fundamentales. Luego estamos hablando de la Ley 1266 del 2008. Luego viene la sentencia C1011 del 2008 de la Corte Constitucional, el decreto 1727 del 2009, decreto 2952 del 2010, sentencia C748 del 2011 de la Corte Constitucional. Resaltada esta también, la Ley 1581 del 2012, ahorita vamos a ver que vamos a hacer mucha referencia a esta ley, el decreto 1377 del 2013, el decreto 886 del 2014, decreto 1759 del 2016 y varias circulares que ha expedido la Superintendencia de Industria y Comercio. Bueno, en este momento vamos a hablar un poco sobre la terminología que se utiliza en las leyes de protección de datos personales. ¿Qué es la terminología? Son palabras o elementos que hay que saber comprender o a qué hacen referencia para poder entender la ley. Entonces, el primer término es ¿qué es un dato personal? El dato personal se refiere a cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas determinadas o determinables, o que puedan asociarse con una persona natural o jurídica. Los datos personales pueden ser públicos, semiprivados o privados. Entonces, en resumen, cualquier tipo de información que se refiera a una persona natural o jurídica. Miren que la ley incluye también aquí las personas jurídicas. ¿Cuáles son las personas jurídicas? Asociaciones, empresas, sociedades. Miren que también habla allí de dato personal. ¿Qué es? Es simplemente cualquier pieza de información, por ejemplo, de una persona natural, su estado civil, su cédula, su edad, donde trabaja, pues cualquier pieza de información, el dato personal. Pero la información tiene según la ley de la Base Data, tiene una clasificación o unos niveles de seguridad que lo vamos a ver, y porque ya a continuación vamos a ver por qué se hace esta distinción. Bueno, ¿qué se conoce como dato público? Ahorita vamos a ver que la ley en cada una de estas definiciones va descartando los demás datos. Por ejemplo, dice así: los datos serán públicos cuando la ley o la Constitución así lo establezcan y cuando no sean de aquellos clasificados como semiprivados o privados. Miren que descartan los otros dos. Son públicos entre otros los datos contenidos en documentos públicos, sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas y los relativos al estado civil de las personas. Unos ejemplos de datos públicos, como en la misma definición lo dice, el estado civil de las personas o la cédula, ¿cierto? Si hablamos de persona jurídica, los estados financieros de las empresas son datos públicos, porque uno en una cámara de comercio puede pedir el estado financiero pues de cualquier empresa. Entonces estamos hablando de que esos son datos públicos, que si se manejan datos públicos, esos no requieren un tratamiento de datos, ¿sí? Porque precisamente su nombre lo indica, es público. Otra clasificación de datos es el dato semiprivado, que la definición de ley, que como ya les informé descarta a los otros, dice: el dato semiprivado es aquel que no tiene naturaleza íntima, reservada ni pública, y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular, sino a cierto sector de personas o a la sociedad en general, como el dato financiero y crediticio. Miren acá que en datos semiprivados se hace como énfasis en que tiene que ver como más que todo con datos financieros y crediticios, los cuales no me interesan a mí o a la persona como titular, sí le interesan, pero le interesan a un sector más amplio de la sociedad. Por ejemplo, la información de usted, cuánto devenga, cuáles son sus deudas, cuáles son sus gastos,
no solamente le interesan a usted, le interesa a un sector mucho más amplio de la sociedad. Desde aquí, desde los datos semiprivados, la empresa, la entidad que maneja este tipo de datos ya sí requiere empezar a implementar normas, leyes, procedimientos para el tratamiento de datos personales. Por último, vamos a ver qué es el dato privado. Entonces dice, el dato privado es el dato que por su naturaleza íntima o reservada solo es relevante para el titular. Por ejemplo, la historia clínica, el historial clínico. Ese es un dato que es solamente relevante para el titular. Por eso ese dato ya se habla y es una exigencia para todas las entidades que maneja este tipo de datos. Se habla de custodia de historias clínicas, porque como le digo, ese dato es solamente interesante para el titular, el estado de su salud como tal. Entonces es un dato netamente privado. Continuamos con la terminología para comprender las leyes de protección de datos. Bueno, ¿quién es el titular de la información o a qué se refiere cuando hablamos de titular de la información? El titular de la información es la persona natural o jurídica a quien se refiere la información que reposa en un banco de datos. ¿Sí? Entonces, el titular de la información es la persona, ya acabamos de decir, natural o jurídica, a quien se refiere la información. Entonces, en el caso es una persona, en un banco de datos, ¿qué va a reposar de esa persona? Los datos, por ejemplo, de su hoja de vida, su cédula, su nombre, sus apellidos, su dirección, referencias, ¿sí? El titular de la información es el dueño de la información, pues en términos más coloquiales es a quien pertenece la información que reposa en un banco de datos. Bueno, sigamos. ¿Quién sería entonces, según la ley, la fuente de la información? Entonces, la fuente de la información es la persona, organización o entidad que recibe o conoce datos personales de los titulares de la información en virtud de una relación comercial o de servicio de cualquier índole, y que en razón de autorización legal o del titular suministra estos datos a un operador de información, el que a su vez los entregará al usuario final. Entonces, según esta ley, cualquier persona o entidad que reciba o conozca datos de titulares se constituye como fuente de información. Entonces, cualquier empresa, entidad, organización, cooperativa, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, que conozca o reciba hojas de vida, cualquier otra información de personas, es una fuente de la información. ¿Sí? Es la fuente, se denomina fuente de la información, y ahorita vamos a ver más adelante que la fuente de la información en la terminología, en cuanto a la protección de datos personales, es a quien más se le exige referente al tratamiento de datos. Es como la principal responsable en todo lo que son las leyes de tratamiento de datos. Bueno, ¿a quién se denomina operador de la información? Operador de la información es la persona, entidad u organización que recibe de la fuente de datos personales sobre varios titulares de la información, los administra y los pone en conocimiento de los usuarios bajo los parámetros de la ley. Entonces, cuando hablamos del operador de la información, nos podemos estar refiriendo de pronto más como a un software, que es donde la fuente ingresa los datos de los titulares, ¿sí? Ese software lo que hace es una labor de administrar esos datos y devolver un resultado, ¿sí? Que ponerlos en conocimiento de los usuarios bajo los parámetros de la ley. Entonces ese es el operador. De todos es el que se mantiene como más neutro. ¿Y quién es el usuario final de la información? Dice, el usuario es la persona natural o jurídica que puede acceder a la información personal de uno o varios titulares de la información suministrada por el operador o por la fuente, o directamente por el titular de la información. Entonces el usuario de la información se puede decir que la persona natural o jurídica que por lo general consulta los datos que hay en el operador o en ese software, o que de alguna forma le solicita los datos a la fuente y necesita esa información para tomar algún tipo de decisiones. Recuerde que siempre se habla de que para poder acceder a esos datos el titular debe dar su autorización. Esto lo vamos a tratar más adelante. Bueno, en este cuadro vamos a ver
o a profundizar un poco más en las definiciones que acabamos de ver. Entonces vamos a analizar tres sectores, que es el sector comercial, el sector financiero y el sector del transporte público terrestre automotor. Vamos a ver en cada uno de ellos a quién le llamamos titular, a quién le llamamos fuente, a quién le llamamos operador y a quién le llamamos usuario final. Bueno, yéndonos al sector comercial, al titular de la información se le dice cliente. Ese cliente, ¿a quién le suministra esa información? Pues al comercio en general, a los almacenes, a las joyerías, a las compraventas, a las que ese cliente pues tenga acceso o quiera acceder. ¿Quién es el operador de la información del sector comercial? El operador de la información por excelencia o el que más predomina en el sector comercial es Data Crédito, ¿sí? A él reportan estas fuentes el desempeño de ese cliente. Yo quiero aclarar acá que no significa, o sea, estar reportado en una central de riesgos no es necesariamente malo. En Colombia todos estamos reportados en centrales de riesgos. Todos, por ejemplo en Data Crédito, todos tenemos un score o un puntaje y depende de cada uno pues sacarle ventajas o que la central o que esa información juegue en contra de nosotros, ¿sí? Porque si yo tengo un buen puntaje en centrales de riesgos, por ejemplo en Data Crédito, si mi score o mi puntaje es bueno, antes los almacenes o los bancos me van a llamar para ofrecerme créditos. Entonces es el comportamiento de cada quien determina que de pronto un operador o una central de riesgos juegue a su favor o en su contra. Entonces, volviendo pues al tema, en el sector comercial, el titular es el cliente, la fuente, el cliente a quien le da la información, a los almacenes, joyerías, el operador por excelencia, lo que más predomina es Data Crédito, como ejemplo, y el usuario de la información, ¿quiénes son? Son los que van a consultar a Data Crédito para ver el comportamiento de ese cliente, de lo que reportaron la fuente. Entonces son los otros bancos, operadores de telefonía celular, otros comercios, etcétera. Bueno, en el sector financiero, ¿cómo se le dice al titular allí? Se le dice cuentaviente, ¿sí? ¿Quiénes son la fuente de información en el sector financiero? Entonces son las entidades financieras o los bancos, por ejemplo Bancolombia, La Bebilla, la Yonefe, todas estas cooperativas de crédito, entidades financieras, son la fuente, ¿sí? Porque ese cuentaviente, en el momento en que quiere solicitar un crédito, que le paguen la nómina por allí, recurre a esta fuente, le suministra la información de estas fuentes. ¿A quién le reportan estas fuentes la información? Pues por excelencia, como la central de riesgos que se especializa en el sector financiero, es la CIFIN, que es la central de información financiera, ¿sí? ¿Y quién consulta a la CIFIN? Pues otros bancos o grandes cadenas de almacenes van a consultar en la CIFIN cuál es el comportamiento de estos cuentavientes, en el caso de créditos. Y ya llegando aquí al sector del transporte, en este se ve más claro. En el sector del transporte, nuestro titular va a ser, por ejemplo, los propietarios, los conductores de los vehículos, los empleados de las empresas. ¿Quiénes son la fuente de la información o a quienes ellos le entregan la hoja de vida o quienes les manejan a ellos la información? Son las empresas, los administradores de vehículos, las cooperativas de transporte, que son los modelos pues como de negocios que se mueven en este sector. ¿Quién viene siendo el operador o en dónde llenan ellos esa información? Pues los llenan en la central de riesgos de DataService. Allí es donde estas empresas administradoras ingresan esos datos de estos propietarios o conductores. ¿Y quién es el usuario final de la información? Entonces van a ser otras empresas administradoras o cooperativas en el sector del transporte. Acá surge una pregunta: ¿será que como empresa administradora yo puedo ser fuente de la información y a la vez usuario? Sí. Yo soy fuente de la información o la empresa en el momento en que yo le recibo a esos conductores, a esos propietarios la hoja de vida y la ingreso, ¿sí? Yo empiezo a tratar sus datos y me convierto en usuario cuando, por ejemplo, consulto la plataforma de DataService para saber cómo se comporta un conductor, un propietario en el sector, y lo quiero consultar para ver si lo contrato en mi empresa. Quiero consultar su historial. Entonces ahí me convierto en usuario. Bueno, vamos, como estamos hablando de todo este tema del habeas data, vamos a ver cuáles son algunas obligaciones y deberes
que se requieren para cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales. De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 del 2012, como el Decreto 1377 del 2013 y el Decreto 886 del 2014, las siguientes son obligaciones y deberes por parte del responsable del tratamiento de datos personales. Esto aplica tanto para las fuentes principalmente como operadores, todos los que acabamos de definir. Entonces ya vamos a ver que vamos a aclarar que cumplir con toda esta normatividad de tratamiento de datos no es porque de pronto se afilien a una central de riesgos, porque eso es algo muy común, es un mito. Dicen, ay, yo como no, mi empresa no está afiliada a una central de riesgos, entonces yo no tengo que cumplir el tratamiento de datos personales. No, esto es independiente. Los datos personales, toda empresa, organización, entidad que maneje datos personales semiprivados, privados, deben tener una normatividad para cumplir con el tratamiento de datos, tenga o no, esté afiliado o no a una central de riesgos. Entonces, ¿cuáles son algunas obligaciones y deberes para cumplir? Entonces, una de ellas está en el artículo 17, en la literal K de la Ley 1581 del 2012, en donde dice que se debe adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar la protección de los datos personales de los titulares de la información. Eso primero, se debe hacer un manual en donde claramente se observe, se exprese cómo esa empresa, entidad maneja, cuáles son las políticas y procedimientos para garantizar los derechos de los titulares. Ese es uno de los primeros. El segundo está en el artículo 17, literal B y C de la Ley 1581 del 2012. Aquí se habla que se debe solicitar y conservar autorización del titular de información respecto de los datos personales sobre los que se realiza tratamiento. Voy a adelantar un poquito y ahorita vuelvo sobre este tema. Se los voy a mostrar acá. Este tema, la autorización, les voy a mostrar. Esta es una autorización para la consulta y verificación de información en las centrales de riesgos, en donde se le solicita expresamente, en donde la empresa como fuente de la información, o la cooperativa, o el administrador, o el conjunto residencial como fuente de la información, debe hacer llenar de los titulares este formato, con la fecha, con los nombres, con el número de la cédula o cualquier documento, si es tarjeta de identidad o cédula de extranjería o el pasaporte, con su huella y con su firma, en donde esa persona autoriza que sus datos sean ingresados, consultados, reportados en centrales de riesgos. Se puede decir que este es el documento más importante de todo lo que es el tratamiento de datos personales. Ahorita les voy a ampliar esta información, pero es para que lo tengan presente. Entonces, vamos a repetir de lo importante que es. Artículo 17, literal B y C, 1581 del 2012. Solicitar y conservar autorización del titular de información respecto a los datos personales sobre los que se realiza el tratamiento. Como dice aquí la ley, esos formularios, ese papel que se llena con la autorización, no es para votarlo, no es para devolvérselo al titular, hay que conservarlo, porque como vamos a ver más adelante, el titular tiene derecho en cualquier momento de pedir, de solicitarle a ustedes o a la fuente, a la empresa, al administrador, que les enseñe, les muestre que ellos efectivamente firmaron la autorización para tratar sus datos. En el artículo 17, en los literales M y J de la Ley 1581 del 2012, se habla de que también se deben tramitar las consultas y reclamos formulados por cualquier titular de la información en los términos señalados en la Ley 1581 del 2012 e informar a solicitud del titular por el uso dado a sus datos personales. Entonces hay que tener muy presente los tiempos en los que se debe estar respondiendo los derechos de petición, las tutelas. Eso hay que respetarlo. El titular de la información puede colocar esos tutelas, esos derechos de petición, tanto ante la fuente, o sea, las empresas, los administradores, las cooperativas, el conjunto residencial, ¿sí? Tanto ante la fuente como ante el operador, llámese Data Crédito, Data Service, la CIFIN. Entonces, esta partecita acá obliga a que se respeten los términos de ley,
ninguna entidad está exenta ni por encima de la ley para irrespetar, para incumplir con estos plazos, so pena pues de sanciones. Y como le digo, uno de los principios del tratamiento de la información es la finalidad, es decir, hay que informar para qué se le están captando los datos personales a la persona. Y se prohíbe, so pena también de sanciones, darle un uso diferente al fin que se le informó para esos datos personales. Sí, aquí se prohíbe entonces que si el éxito me capta información para publicidad comercial que luego se le están vendiendo a un laboratorio, por ejemplo. Entonces es muy importante ese principio de finalidad de la información. En el artículo 17, en la literal D de la ley 1581 del 2012, se habla de conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, como consulta u uso o acceso no autorizado o fraudulento. Bueno, es acá donde se obliga, por ejemplo, a las fuentes a recurrir o ingresar la información a operadores seguros, a operadores que tengan unas condiciones donde no cualquiera pueda entrar a revisar la información libremente, sino que se garanticen unas condiciones de seguridad para que la información no se adultere, no se pierda, ¿sí? O que alguien sin autorización la consulte. Entonces es allí donde el operador, donde la fuente se le recomienda ingresar al operador y operador seguro esa información de los titulares. Bueno, en el artículo 6 de la ley 1581 del 2012 y en el artículo 6 del decreto 1377 del 2013 se habla de que se deben generar formatos de autorización explícita y cualificada para el suministro de datos de carácter sensible y el deber de informar el carácter facultativo del suministro de dicha información. Entonces miren, ya les mostré el formato, es una obligación que ese formato explícitamente, quiere decir explícita, que no haya lugar a duda, que sea ese es el fin, que el titular diga, yo estoy llenando este formato para que mis datos sean tratados y sean ingresados, y autorizo ser ingresados y reportados si sea el caso de centrales de riesgo, pero debe existir un formato explícito solamente para ese tratamiento de datos personales, y informar, como lo habíamos hablado, para qué va a suministrar esa información. Bueno, en el artículo 3 de la ley 1377 del 2013 dice generar un aviso de privacidad dirigido a todo titular de la información, mediante la cual se le instruye acerca de la existencia del manual de políticas y procedimientos internos para la protección de datos personales por parte del responsable. Esto quiere decir que toda entidad está obligada a informar a los titulares, llámese cliente, llámese cuentaviente, llámese conductor, propietario, de que la empresa, la entidad tiene un manual de políticas y procedimientos, sea que esté publicado en el tablero o en la página web. Ellos tienen derecho a saber que tienen ese manual. Bueno, en los artículos 14, 15 y 17, literal A de la ley 1581 del 2012, y en el artículo 18 del decreto 1377 del 2013 dice que se debe generar un capítulo de procedimientos en el manual interno de políticas de protección de datos personales para el ejercicio de las facultades del derecho de la habeas data por parte de los titulares de la información. Entonces es una obligación que se generen cuáles procedimientos se aplican, y este debe ser realizado dentro del manual interno donde se encuentran las políticas de protección de datos. ¿Sí? Las personas tienen derecho a saber paso a paso qué es lo que se hace con la información de los titulares. Bueno, en el artículo 17, en la literal D de la ley 1581 del 2012, se habla de que se debe incorporar una política de seguridad de la información coherente y correlacionada con la política de protección de datos personales, donde se exponen las directrices generales de cumplimiento en materia de seguridad de la información por parte del responsable. Miren que estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es la política de seguridad de la información, que están diciendo en este artículo que tiene que estar correlacionada. ¿Qué es correlacionada? Ir de la mano, que tenga que ver con la política de protección de datos personales. Cuando esa política de seguridad que debe expresar, tiene que decir cuáles son las directrices generales que cumple en materia de seguridad el responsable del tratamiento de la información. Bueno, en el artículo 26 y 27 del decreto 1377 del 2013 se habla de implementar
de una implementación de un programa de gestión integral de datos personales, de acuerdo con el principio de responsabilidad demostrada. Entonces, la Superintendencia de Industria y Comercio publicó una guía para implementar el principio de responsabilidad demostrada, se llama Accountability, ¿sí? Y en él se expresa cómo es que debe de presentarse este programa de gestión integral de datos personales. En el artículo 25 de la Ley 1581 del 2012, en los artículos 3 y 12 del Decreto 886 del 2014, se habla de que también, eso se ha mencionado mucho, de que se deben registrar las bases de datos que las empresas, no solo las empresas, las cooperativas, los conjuntos residenciales, los administradores, las bases de datos pues a las que tienen manejo. ¿En dónde se debe registrar? En el Registro Nacional de Bases de Datos. ¿Quién lo administra? Está administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, como acaban de observar, todo este tema del tratamiento de datos personales no se limita solamente a la plataforma. No crean que porque tienen o no la plataforma van a estar exentos de cumplir esta ley. Hay sanciones muy altas por incumplir estos principios. Me gustaría mostrárselas, pero como hay nombres de empresas muy reconocidas en el país, no lo hago por el preciso tema de tratamiento de datos, porque lo estaría violentando. Pero las sanciones pueden ir desde 1 hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Bueno, voy a hacer un poquitico de énfasis en esta parte de la autorización para el tratamiento de datos personales. Como les digo, es el principal documento. Entonces, en el artículo 8 de la ley 1266, que esa sí es propiamente la habeas data, en esa ley se establecen los deberes para las fuentes. Recordemos que las fuentes es quien recibe información de los titulares, es quien recibe la hoja de vida o los conoce en relación basado en una relación comercial, laboral o de cualquier índole. Entonces, ¿cuáles son los deberes de las fuentes? Entonces, en el numeral 5 del artículo 8 dice, se obliga a la fuente a solicitar cuando sea el caso y conservar copia o evidencia de la respectiva autorización otorgada por los titulares de la información y asegurarse de no suministrar a los operadores ningún dato cuyo suministro no esté previamente autorizado, cuando dicha autorización sea necesaria de conformidad con la presente ley. Entonces, como ya les había enseñado, este es un ejemplo de autorización de consulta. Como les digo, las fuentes deben conservar esto donde el titular los autoriza para tratar su información, y se prohíbe que ingresen información al software del operador que no cuenten con la autorización. Eso está totalmente prohibido. Es decir, toda la información de reportes, de hojas de vida que cuenten, en este caso en la plataforma DataServi, el 100% debe tener la autorización de consulta. Le sugerimos que esté escaneada para que lo puedan tener a disponibilidad más fácilmente que físico. En el numeral 6 del mismo artículo 8 se obliga a la fuente a certificar semestralmente al operador que la información suministrada cuenta con la autorización de conformidad con lo previsto en la presente ley. Se relaciona mucho con el caso anterior, solamente que en este numeral dice que como fuente deben certificar cada 6 meses al operador que toda la información que tienen cuenta con la autorización de consulta. Es una obligación de la fuente. En el artículo 6, hablando de los derechos de los titulares, recuerden que titular es cualquiera de nosotros, cualquier persona a la que pertenecen los datos, sea natural o jurídica, nuestros derechos. ¿A qué tenemos derecho como titulares? A solicitar prueba de la certificación de la existencia de la autorización expedida por la fuente o por el usuario. Eso quiere decir que cualquier persona que haya trabajado para ustedes o que les haya suministrado datos a ustedes puede ir en cualquier momento a hacer un derecho de petición solicitando que se le demuestre que entregó la autorización con su firma, huella y demás, ¿sí? En cualquier momento. Por eso esa autorización para el tratamiento de los datos deben guardarla, almacenarla indefinidamente, porque en cualquier momento cualquiera titular tiene derecho a solicitar esa prueba. En el artículo 7 dice deberes de los operadores de bancos de datos. Recordemos que cuando hablamos del operador es como el software, el que recibe, donde la fuente ingresa la información de los titulares, ¿sí? Entonces establece que se obliga al operador
a solicitar la certificación a la fuente de la existencia de la autorización otorgada por el titular cuando dicha autorización sea necesaria conforme a lo previsto en la presente ley. Les explico esta. Un titular de la información, es decir, cualquier persona natural o jurídica, cuando siente de pronto que sus derechos han sido violentados, el derecho de su intimidad o necesita rectificar esa información, puede interponer un derecho de petición y luego una tutela, puede colocarlo ante la fuente, es decir, ante la empresa, la cooperativa, el conjunto, lo puede colocar allí, o puede venir al operador y colocarlo, y es la obligación del operador recibirlo. ¿Qué hace el operador? Llámese Datacrédito, Cifrin, Procrédito, Dataservic, cuando recibimos los derechos de petición o tutelas. Como lo dice la ley, nosotros nos dirigimos a la fuente con la que ese titular tuvo relación contractual o comercial y le solicitamos, primero que todo, la autorización. Nosotros estamos obligados a pedirle a esa fuente que nos certifique que ese reporte de pronto que hicieron o que esa información fue ingresada con la autorización del titular. Entonces es una obligación de nosotros como operadores o de cualquier operador pedirle a la fuente, cuando presentan un derecho de petición o una tutela, pedir esa autorización. Bueno, esta exposición de términos generales de la ley del habeas data llega hasta acá. La intención es primero como dar un primer acercamiento a la ley, mirar que no solamente incluye que porque estén afiliados a una central de riesgos o no deben cumplirla, en general deben cumplirla, y como habíamos hablado que los videos eran cortos, este es el primero de ellos, y ya para un segundo video les vamos a presentar la ventaja de la plataforma. Muchas gracias.